tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por esta extensa presentación. Gracias a todos los organizadores, Natalia, que tampoco está aquí hoy, pero bueno, que también se agradecen las gestiones y sobre todo, pues bueno, la oportunidad de estar en un ciclo de conferencias emblemático para cualquiera que sea modernista. Bueno, pues es una gran oportunidad de presentar una investigación que es un trabajo que está en progreso y entonces pues cualquier sugerencia, comentario, etcétera, es más que bienvenido para seguir en la brecha, ¿no? Bueno, a lo largo de la presentación de hoy lo he dividido en dos partes. Una primera parte donde hablaré de la propia temática de investigación, donde presentaré la pregunta de investigación, las hipótesis que me he planteado, muy brevemente las fuentes que he consultado hasta ahora y algunos de los resultados que me han dado estas fuentes hasta el momento. Y hoy también lo que quería traeros es una segunda parte que es más una reflexión más de corte metodológico, más de corte historiográfico, que tiene que ver con un trabajo aplicado a este caso de las niñas que he desarrollado un poco en los últimos meses y que es la reflexión sobre los procesos de invisibilización, ¿no? Entonces, este caso de niñas, como os comentaré después, como un caso paradigmático para hacernos pensar sobre procesos de invisibilización en la historia de Asia de la Edad Moderna, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo último que he estado trabajando, un poco identificar qué factores hacen que este tema haya pasado un poco desapercibido y analizar en este sentido dos factores clave que he identificado: el propio tema en sí, que lo explicaré más adelante, y los protagonistas del propio tema, que es una de las cuestiones que también considero que ha contribuido a que desaparezca y que nos permita hablar de este proceso de invisibilización que os comento. Bueno, en cuanto a la propia temática, ya entrando un poco en materia, el planteamiento de esta investigación es que en el siglo XVIII existió una red local de movimiento de forzado de niñas en el que participaron misioneros católicos de todas las órdenes, jesuitas, franciscanos y dominicos, y es una red que se movió a través del Mar del Sur de China, sobre todo y especialmente entre Cantón y Macao y Filipinas, pero que tuvo otros impactos a otros niveles, ¿no? Geográficos, y por lo tanto podríamos hablar de un impacto transnacional, ¿no? Lo que yo sostengo es que este fenómeno, ¿no?, de movimiento forzado de niñas, por decirlo de alguna manera, fueron desencadenados por tres factores. En un primer momento hablaríamos de lo que yo he denominado una posición de larga duración de los católicos, es decir, hay que tener en cuenta que desde el siglo XVI portugueses, españoles, etcétera, llevaban tiempo ya evangelizando en China y, por lo tanto, en el siglo XVIII estamos hablando de una misión ya madura, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, otro de los factores sería la ubicación estratégica del lugar, es decir, cómo juega el espacio, que considero que es fundamental para explicar este movimiento de niñas en esta cuestión, porque estamos en un lugar que estamos entre el Índico y el Pacífico, donde tenemos una serie de enclaves portuarios fundamentales de unas migraciones muy potentes en el siglo XVII y XVIII, con una gran cantidad de actores europeos y también, obviamente, no europeos. Y esto hace que los misioneros lo que hacen es crear una serie de alianzas estratégicas, de asociaciones estratégicas, que lo que hace es que, bueno, pues que digamos que se integren con una serie de socios, podríamos decirlo, de lo más distinto de gran variedad, que hace que favorezca la aparición de este fenómeno, ¿no? En este sentido también tener en cuenta la idea de la distancia, que Guillaume Godin ha trabajado también para Filipinas, otros compañeros, ¿no?, en los últimos años ha trabajado muy bien la idea esta de la distancia, que creo que también es un factor fundamental para explicar el por qué ese alejamiento de los centros de poder también ayuda a que se produzcan este tipo de fenómenos, ¿no? Y por último, la otra cuestión que considero que es fundamental para explicar por qué se produce esto es las formas persistentes de coerción,
esclavitud, de dependencia, que ya existen en ese lugar, en enclaves como Macao, en Cantón, etcétera, que ya están jugando ahí su papel y por lo tanto los europeos simplemente se unen a algo que ya existe ¿no? y participan de algo que ya existe en este lugar, ¿no? Claro, ¿de dónde nace, podríamos decir, un poco la participación de religiosos en este movimiento, ¿no? de niñas? Bueno, todo, digamos que deriva, o la conexión tiene que ver con ese deseo de salvación que tienen los misioneros, un deseo de salvación que entra dentro de la misión evangelizadora, que lógicamente tiene que ver con la idea de salvación espiritual, es decir, el bautismo, ¿no? Es la primera forma de rescatar, de liberar, podríamos decir. Y otra forma de salvación es la forma de salvación temporal, corporal, ¿no? Una vez un niño está bautizado, lógicamente un misionero siempre va a buscar también esa salvación corporal. Y ahí es donde entran estos trabajos de caridad y por lo tanto entra esa idea de rescatar niños chinos abandonados, que es una cosa común en toda la cristiandad, como ya ustedes pues, bueno, ya sabrán de sobra, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo estos trabajos de caridad en China específicamente? Bueno, pues lo que nos encontramos es que era muy habitual que esa recogida de niños y de niñas abandonados fuese que las propias familias dejaban a los niños y a las niñas en las iglesias, en las puertas, directamente se lo daban al religioso. Otra de las opciones habituales es que en una misión que está por hacerse, era muy habitual que se hiciesen los periplos de evangelización y por tanto pues en esos caminos pues ellos explican, ¿no? En las cartas cómo nos hemos encontrado una niña, la hemos recogido, etcétera. Pero ¿qué nos encontramos en este caso? Nos encontramos una tercera vía. Esa tercera vía sería la compra directamente de esos niños, ¿no? Y aquí es cuando ya nos empezamos a encontrar algo que empieza a cobrar otros matices más allá de los propios trabajos de caridad a los que estamos todos acostumbrados, ¿no? ¿Esta compra dónde se realiza? Esta compra es una compra directamente en el mercado de esclavos, compra que se hace en el mercado de esclavos de Cantón o en el mercado de esclavos de Macao, y ahí es precisamente donde los mendicantes pagan en forma de un precio de compra y luego esos niños son criados generalmente por una familia o por grupos de mujeres que digamos que los crían en, podríamos decir, orfanatos semi-informales, donde van a salir adelante y donde los mendicantes van a seguir pagando por los gastos de estas niñas. Bien, como os comentaba antes, ¿no? Las fuentes. Son muchas las fuentes que llevo ya consultadas de unos lados y de otros, pero los corpus que sí que quería destacar dentro de esta investigación. En primer lugar, los libros de cuentas, porque este fenómeno aparece porque ellos registran los gastos de compra de esas niñas, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece esta información de compra de las niñas y luego de mantenimiento de esas niñas, ¿no? Eso por un lado. Estos libros de cuentas donde se encuentran es tanto en Ávila como en Madrid y son muy valiosos porque aparte de detectar el fenómeno nos permiten cuantificar el fenómeno, que no es una cuestión tampoco baladí en este tipo de investigación, ¿no? Saber de cuántos estamos hablando y dar esa dimensión cuantitativa, ¿no? y no solamente cualitativa. Con sus dificultades, lógicamente. No tenemos libros de cuentas para todos los años, es decir, hacer las generalizaciones y luego pues, resulta en ese sentido complicado, pero bueno, nos podemos un poco guiar por los restos que han quedado. El otro corpus que en un principio, durante mi tesis, yo había manejado cartas y cartas, pero la verdad es que nunca había aparecido esto, pero claro, conforme uno mira donde no había mirado antes, de repente ya ves referencias indirectas que cobran sentido cuando ya empiezas a cruzar fuentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, una serie de cartas de correspondencias de determinados misioneros, etcétera, en determinados momentos te van dando pistas y ahí empiezan a aparecer ya nombres, conexiones, relaciones, anotaciones que ya empiezan a dar también en ese sentido bastantes pistas.
Y luego, a partir de ahí, conforme vamos cruzando datos, van saliendo nombres, van saliendo cifras, van saliendo lugares, van apareciendo otro tipo de documentaciones que realmente el camino que estoy siguiendo es en función del hilo que voy tirando, pues voy yendo hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues regulaciones, los fondos de obras PIAs, que luego veremos el sentido que tiene, textos legales y legislación, casos judiciales, etcétera, me ayudan también un poco a ir recomponiendo esta realidad. Bien, y entonces, ¿quiénes serán estos niños? ¿Quiénes serán estas criaturas de las que estamos hablando? Bueno, pues podemos hacernos una idea a partir de algunos datos y características que hemos ido sacando, ¿no? En primer lugar, hablar de niños y niñas, sobre todo niños, como veremos después, de todas las edades. Es decir, nos encontramos desde meses hasta la niña más mayor que me he encontrado ha sido de 13 años, es decir, tenemos todas las edades. Pero sí que es verdad que la mayor parte de niños recogidos o comprados son menores de 6 años. No sabemos realmente el criterio que siguen, pero dentro de este grupo realmente compran la mayor cantidad de niños que se compran son menores de 2 años. Podría estar condicionado por la oferta, pero bueno, también por factores económicos. Es decir, aquí tiene que ver un poco la idea también del precio. Cuando hablamos de precios, lo que vemos es que cuantos más pequeños son, más baratos son. ¿De acuerdo? Como vemos aquí un poco, bueno, pues os voy contando un poco en la tabla, el precio de los niños va a aumentar conforme aumenta la edad. El precio más bajo eran 2 reales por un niño de 9 meses. El precio más alto eran 6 pesos y 4 reales. Pero bueno, para que os hagáis una idea, en el mercado de Cantón podía ser como comprar un pollo. Es decir, tampoco aquello era mínimo. Es decir, el coste que les suponía a los misioneros sobre todo tenía que ver con la crianza que ellos tenían luego que prevenir, ¿no? Lo que iba a costar después el mantenimiento de esas criaturas. ¿Qué es importante o qué reflexión merece la pena hacer sobre esta cuestión de los precios? Que no hay diferencia con respecto al género, ¿de acuerdo? Eso depende, es decir, el precio depende más de la edad que del género. Una cuestión que no es extraña si tenemos en cuenta cómo funciona el sistema confuciano, que hay una reverencia de la edad sobre la juventud, y tampoco es extraño porque efectivamente existe el sistema del concubinato y las mujeres realmente podrían llegar a alcanzar en el mercado de esclavos un precio muy alto en aquellos momentos dentro del mercado tradicional. En cuanto al género, como os comentaba, el 85% de las niñas que tengo registradas son niñas, no son niños. Pero el género es importante en tanto en cuanto también hay que intentar entender quiénes son esos niños y por qué cogen también esos niños y qué ocurre también con los niños, ¿no? En este caso no nos sorprende tampoco, es decir, tenemos una sociedad imperial desigual que no trata igual a la mujer que al hombre, no en cuanto a igualdad jurídica o reconocida por parte del sistema chino, es decir, de parte del pensamiento confuciano se reconoce la igualdad biológica de las mujeres, pero es verdad que tiene una posición de subordinación con respecto a los hombres, es decir, no es en ese sentido de extrañar que las familias más pobres, con menos medios, pagan una dote dentro del mercado tradicional, del mercado matrimonial, es algo complicado y por lo tanto las niñas son más susceptibles a ser abandonadas, ¿de acuerdo? Por otro lado, hay que tener también en cuenta la cuestión, que también es muy importante dentro del sistema de creencias chino, del sacrificio de los antepasados. Es decir, esa virtud filial de sacrificio por esos antepasados solamente recaía en el varón, la mujer no la podía hacer. Por lo tanto, hay una preponderancia en ese sentido de la vía patrilineal. Por lo tanto, volvemos otra vez a, pues es más probable que a una niña sea abandonada de que un niño sea abandonado. ¿De cuántas niñas estamos hablando? Bueno, esto es una de las cosas que más quebraderos de cabeza me ha dado, porque en muchos sitios, bueno, el cuestionamiento venía también por parte de la cantidad, ¿no? Pero es algo muy complicado de sacar porque por el tipo de fuentes que tengo no me salen las cifras, me salen rangos pequeños. Sí podemos decir que el número de niños que ellos iban comprando
estaba determinado por las condiciones económicas, es decir, por las fuentes de financiación que ellos tenían. Las fuentes de financiación que tengo localizadas hasta el momento son, por un lado, la Casa de la Misericordia de Manila, que es la obra pía, o sea, las obras pías, sí, es la institución caritativa más importante, de las que ha hablado Juanjo, ¿no?, hace un par de semanas, que es la institución más importante de caridad y, bueno, de financiación también de Filipinas. Y entonces, en ese sentido, son desde 1741 al 81, vemos que hay una cantidad fija que viene de parte de la misericordia, y vemos que hasta el 80 después hay un incremento y en cualquier caso los misioneros lo que van haciendo es ahorrar y entonces van manteniendo ese dinero para poder mantener a las niñas. Otras dos fuentes de ingresos importantes a la hora de tener en cuenta la compra de estos niños son, por otro lado, otra obra pía que viene directamente de México, de Nueva España, y otra obra pía que viene de un barrio de japoneses de Dilao, que está también cerca en las afueras de Manila, ¿no? Esas son las tres fuentes de financiación que también gastan lo mismo que la Mesa de la Misericordia. Pero también es verdad que estaban condicionados por la propia oferta. Es decir, los propios misioneros en sus cartas van diciendo que van a comprar más o menos niñas dependiendo de la disponibilidad que hay en el mercado de esclavos. Entonces, ellos hay años que dicen que hay una gran cantidad de niñas para vender, cruzas datos, ves que ha habido hambrunas, etcétera, y entonces ves que, claro, ha habido mucha disponibilidad, y hay otros momentos en los que ves una anotación en el que dice no se traen mujeres para vender y sabes que ese año pues efectivamente no ha habido esa compra de niñas. Entonces ellos lo que van haciendo es una especie de cálculo también en función de las que puedo mantener, en función del dinero que tengo disponible y en función de la oferta que voy teniendo, ¿no? Tenemos que pensar que conseguir niños no era tan fácil como nos podríamos pensar. Es decir, esos casos que he expuesto antes de me encuentro a los niños, los recojo, eran casos muy conflictivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos pensar que se registran cómo los padres recibían diferentes ofertas de diferentes instituciones, etcétera. Es decir, tenían donde elegir los padres a la hora de colocar a esas niñas y entonces ellos, los franciscanos, los dominicos, van anotando, pues este niño no han querido que vaya con no sé quién, pero al final ha venido con nosotros, etcétera, ¿no? Entonces vemos ahí cómo hay este mercado en ese sentido de estos niños. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, pues el procedimiento, como podéis imaginar, en un primer momento, lo que se tenía que hacer era investigar las causas del abandono y la procedencia de ese niño, ¿de acuerdo? Muchas veces los padres no se podían permitir criar a esas niñas o a esos niños y, por lo tanto, una solución para los padres era abandonar temporalmente a ese niño, pero luego iban a querer otra vez que ese niño retornara otra vez a la familia. Por lo tanto, el registro de esos niños era una forma de prevenir que luego no fuese reclamado más adelante, porque eso podía causar problemas dentro de una comunidad y dentro de una situación en la que no nos olvidemos que estamos en un lugar que es hostil porque no estamos en territorio colonial, es decir, estamos en China, que estás dependiendo totalmente de la política imperial. Por otro lado, también se necesita el consentimiento y desde Propaganda Fide vemos continuas insistencias de, por favor, pedir ese consentimiento porque se podía levantar una persecución en cualquier momento a consecuencia de que se realizase un bautismo que podía ser interpretado por las sociedades nativas totalmente como una afrenta a los propios padres, ¿no? Entonces, en ese sentido, no debemos pensar que era tan sencillo como ir cogiendo niños por el camino, ¿no? Las causas de abandono que he registrado realmente son pocas, porque gran parte de ellos proceden del mercado de esclavos y no han permanecido, y de las que tengo registradas, pues causas son pobreza, hambre, enfermedades, la madre muerta en el parto, ilegitimidad, bueno, son los casos que nos aparecen más en la documentación. Una vez se anotaba la causa, se intentaba investigar quiénes eran los padres, etcétera,
los niños, lógicamente, eran bautizados, que eso era lo más rápido y lo principal. Y a partir de ahí, bueno, pues los costes que vemos son asociados con la comida y la ropa, y sí destacar a esas cuidadoras y a esas amas de leche, que son el gasto mayor que suponía para los franciscanos. Es decir, ¿quién va a cuidar de esos niños? Que como veremos más adelante podían ser familias que querían a esos niños, o podían ser, y ahora mismo con esa pista, las clarisas de Macao también fueron otras de las monjas que acogieron a varias de esas niñas, en este caso las enviaban de Cantón a Macao y se quedaban con las clarisas. Y luego otro de los casos importantes era las amas de leche, que había que pagarlas, había que mantenerlas, y en este sentido ellos intentaban, que no era habitual, porque en China era muy habitual que una ama de leche tuviese muchos niños a los que amamantar, ellos intentaban siempre que fuese una por niño, y reconociendo que se las pagaba muy poco dinero, que hacían un trabajo muy arduo y que, bueno, pues que era una cuestión que hacían también por caridad estas mujeres. ¿Cuál era el objetivo, ¿no?, de final, o cuál era el destino que se buscaba para ellos? Bueno, ellos todo el rato en la documentación lo que quieren es enviarlas a Manila. Ese es el objetivo de estos misioneros mendicantes españoles. Como dicen en la documentación, transportarles a Manila con todo el secreto. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces no llegan a Manila. Muchas veces se suben en los barcos y acaban en Goa. Tenemos registros en Goa, tenemos registros incluso en Japón, en Vietnam, en otras partes, ¿de acuerdo? Pero la idea era enviarlas a Manila, a casas de las élites manileñas, a personas que después iban a criarlas en Manila. El destino, el objetivo, que es lo último que he podido ir registrando, pues que esas niñas pudiesen tener un trabajo y que trabajasen para el servicio doméstico de estas élites manileñas. En el caso de los niños, iba a ser siempre la cuestión más de tipo eclesiástica. Es decir, con los niños ellos buscan y quieren reavivar un poco la misión, que sean ordenados o que vuelvan como catequistas a China, porque hay un problema en China con el clero nativo y con todas estas cuestiones. ¿Qué quiero resaltar de aquí? Que estamos hablando de intentar también colocar a esos niños en familias cristianas, pero en ocasiones en familias no cristianas. Esto puede ser relevante en tanto en cuanto la caridad se transforma en humanidad. Es decir, estamos hablando de cómo las circunstancias hacen que este fenómeno se convierta en algo más complejo de lo que a priori uno pudiera pensar. Estoy ahora en este proceso de reconstruir quiénes son los que recogen a estas niñas e intentar seguir las trayectorias vitales de estas niñas, viendo que, por ejemplo, hay una marquesa, la marquesa de Salinas, que durante varios años va recogiendo niñas que me pregunto yo que para qué quiere la marquesa de Salinas 5 niñas y al año siguiente otras 3 niñas, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con esas niñas una vez las tenemos? De momento solamente lleva la que la marquesa de Salinas tiene otras esclavas, efectivamente, que he ido registrando en que he ido encontrando, pero no chinas. He encontrado una malaya, he encontrado una japonesa, pero que tampoco deberían estar ahí, pero de momento no he conseguido hilar y buscar a esa niña en esos otros registros, ¿no? Porque de hecho ya simplemente investigar sobre la propia marquesa de Salinas tampoco resulta sencillo, ¿no? Bien, en cualquier caso, vamos ya a esa parte de invisibilización que os decía, ¿no? Esa parte de reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que lleva, ¿no? O la pregunta, esto también deriva de una invitación por parte de una colega de Lyon que estaba trabajando también temas y está trabajando sobre el siglo XIX y estamos trabajando juntas sobre la reflexión de los procesos de invisibilización en agentes subalternos dentro de la historia de Asia, ¿no? Y este caso que nos da pistas del por qué, ¿no? El por qué desaparecen estas niñas, por qué es tan complicado dar con estas niñas, ¿no? Entonces, bueno, estos últimos meses he hecho esta reflexión más historiográfica que acaba de ser publicada este mismo año, y a lo que os voy a contar a continuación es un poco esos factores, ¿no? Que podríamos decir que he ido encontrando yo para explicar esto. Bien, por un lado, lo que os comentaba, ¿no? La recogida de niños abandonados tiene que ver con la caridad.
¿no? Estamos todo el rato jugando entre la caridad y otras cosas que exceden un poco lo que entendemos por caridad cristiana, ¿no? Claro, la cuestión de la caridad, en un principio uno no debería pensar, bueno, en cuanto llegas a la caridad, que es una de las cuestiones básicas de las obras de la misericordia dentro del mundo católico, deberíamos de encontrarnos un montón de información al respecto dentro de la misión china. No es así, ¿de acuerdo? Lo poca información que nos encontramos tienen que ver, por un lado, con los discursos que hacen los misioneros en torno a la caridad a través del apostolado de libros, es decir, una de las cuestiones que dentro de la misión china más paradigmáticas ha sido el apostolado a través de libros, que realmente lo han aplicado a la misión china, pero tampoco lo termino yo de entender porque creo que es aplicable también en América, etcétera. Pero bueno, esta cuestión de explicación a través de los libros de estas cuestiones. ¿Qué nos encontramos? Pues bueno, pues efectivamente nos encontramos que hay algunas menciones a la caridad en algunas obras, que también es otra cosa que estoy analizando, pero aparecen brevemente explicaciones de las 14 obras de la misericordia, dentro de las cuales está la de recoger niños abandonados, ¿no? Muy pocas obras de las que nos vamos a encontrar tienen que ver con temas monográficos de explicación de la caridad o de los trabajos de la caridad. Uno de los pocos aparece aquí, que os he puesto, de Diego Pantoja, El Chico, que es uno de esos pocos libros que hace una elaboración más amplia de estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues aquí es donde entran estas cuestiones de invisibilización, ¿no? La invisibilización comienza también cuando los historiadores no nos fijamos o no nos preguntamos por ciertas cosas, ¿no? En ese sentido, los misioneros en China, como bien sabéis todos, el enfoque que hicieron era de arriba abajo, ¿no? Ese enfoque hacia las élites, ese enfoque que la jesuitología se ha empleado a fondo en subrayar, de primero convertir a los literati, a las élites letradas y luego ir hacia las capas más bajas de la sociedad en la evangelización. ¿Eso qué ha hecho? Pues que en ese apostolado de libros nos encontremos con muchos libros sobre astronomía, sobre ciencia, etcétera, ¿no? Y por eso todos, cuando pensamos en la misión china, pensamos en el Observatorio de Pekín y los jesuitas en la corte imperial, ¿no? Entonces ha habido un interés por no subrayar esa parte que es más mundana, que tiene que ver con los trabajos de caridad, ¿de acuerdo? Esta parte no solamente es por la propia política misional, podríamos decirla, es una parte que los propios historiadores también han reproducido. Es decir, dentro de la historiografía ha interesado subrayar a los jesuitas como mediadores culturales a partir de los años 80, como un paradigmático intercambio cultural, y por lo tanto lo que me interesaba, ¿no? Lo que interesaba en ese sentido resaltar eran estas cuestiones de diálogo, ¿no? Entre culturas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, cuando nos vamos a la práctica, lo que nos encontramos es que la práctica está mucho menos representada, tanto en la historiografía, sobre todo en este caso en la historiografía. ¿Qué es lo que ocurre? Que mucha de la práctica que nos encontramos en la misión es práctica que desarrollan las propias sociedades nativas. Es decir, los misioneros europeos eran muy pocos, quienes sacaban adelante la cristiandad en China eran las propias sociedades nativas. ¿Qué ocurre? Que si tenemos una historiografía eurocéntrica total y completamente, es imposible, porque nos estamos fijando todo el rato en lo que hace el misionero, no nos estamos fijando en lo que hace el catequista. Si además sumamos a que me interesa lo que ocurre en la capital y en la parte urbana, y no me interesa tanto lo que ocurre en todas las provincias y en el interior, que es donde se mueve también gran parte de esa comunidad cristiana, sumamos uno más otro y cuesta encontrarlo. Es verdad que a partir de los años 60 nos encontramos que hay en ese sentido un cambio en la historiografía, porque normalmente las misiones las han estudiado religiosos y también las han estudiado europeos, y sí que es verdad que se incorporan a no religiosos y se incorporan también a no europeos. Pero es verdad que Pekín sigue siendo la que sigue atrayendo la mayor cantidad, y a día de hoy todavía os vais a encontrar que Pekín sigue atrayendo en ese sentido una gran cantidad de estudios, ¿no? ¿Cuál es otra de las cuestiones que yo también he identificado que creo que ha pesado a la hora de que este tema pase totalmente inadvertido? Es lo que yo he llamado el modelo decimonónico, el peso del modelo decimonónico, ¿no? Es decir, el siglo XVII, la interpretación que se ha dado de las misiones en China ha sido
el ejemplo de Matteo Ricci, que inicia ese diálogo entre Europa y Occidente, que es lo que, ¿no?, que es lo que más llama la atención. El siglo XVIII es un momento de que languidecen las misiones en China y en el que lo que va, sobre todo, se va a estudiar son las persecuciones periódicas que se realizan y, por lo tanto, deja de tener, digamos, que no nos importa, ¿no?, lo que está ocurriendo, por decirlo de alguna manera, en el siglo XVIII. Y en el siglo XIX nos encontramos con una caridad que es una caridad asociada al imperialismo totalmente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde nos encontramos y dónde parece? Cuando tú estudias la caridad a largo plazo, que parece que sobresale, es en el siglo XIX con las dos posturas principales, y es ese poder y con una visión también de la caridad, que es una visión de la caridad política. Es decir, ese momento en el que se produce una masacre de protestantes, etcétera, ¿por qué? A consecuencia de que han estado bautizando y recogiendo niños abandonados, y se produce toda una publicidad en contra, ¿no?, de los diferentes poderes imperiales. Es en este momento cuando se crea ese mito de China, de abandono de las niñas chinas, de los pies vendados, etcétera. Ese modelo de caridad es el que va a pesar. Entonces, todo lo que ha ocurrido antes parece que no, es decir, parece que en el siglo XIX ha aparecido estas cosas de la nada, ¿no? Y realmente es porque se trata de una lectura totalmente política de lo que se entiende en ese sentido por caridad, ¿no? ¿Cuál es la otra cuestión que yo creo que ha impedido que se trabajen estas cosas? Bueno, pues la relación que tiene con las temáticas de coerción y de esclavitud. Es decir, es un tema que, lógicamente, en este espacio lo puedo decir abiertamente, ¿no? La relación entre religiosos y tenencia de esclavos es una cuestión que no es bienvenida dentro de la propia historia de la Iglesia, como podéis imaginar, y no se puede ir a un archivo diciendo que vas a buscar si ellos tuvieron esclavos o no. Eso partamos de esa base, ¿no? En primer lugar. Pero que en cualquier caso tampoco se ha estudiado, ¿de acuerdo? Hay en ese sentido, la esclavitud se está empezando a estudiar ahora en Asia, porque ha habido un modelo eurocéntrico y en ese sentido del Atlántico en el que se entiende bajo los parámetros de la esclavitud romana. Entonces, cualquier cosa que se salga de la definición de esclavitud según el derecho romano ya no es esclavitud. Entonces, eso genera que este tipo de coerciones, servidumbres, dependencias pasan desapercibidas. Es ahora cuando se está empezando a estudiar en China, y son pocos los estudios, pero son muy potentes lo que se está haciendo ahora, ya se está empezando a hablar de que efectivamente la esclavitud es una definición mucho más amplia y es otro tipo de esclavitud que no tiene que ver con las plantaciones, etcétera, ni con la trata negrera, ni con lo que hay en el Atlántico, pero que que tiene que ver con otras características específicas de Asia que tienen que ver con lo doméstico y tienen que ver con la servidumbre, etcétera. ¿Qué es lo que nos encontramos en ese sentido si lo aplicamos concretamente a los misioneros? Bueno, lo que nos encontramos es que simplemente el hecho de conocer si los misioneros tenían esclavos o no tenían esclavos es una cosa que ha sido muy poco estudiada hasta recientemente, ¿de acuerdo? ¿El por qué? Bueno, pues explicaciones puede haber muchas. En primer lugar, puede ser, como hipótesis, ¿no?, a que realmente la esclavitud, porque sabemos que era así, sabemos que Macao era una de esclavos, ¿de acuerdo? Y de mujeres esclavas. Y sabemos, ¿no?, los portugueses, toda la nao negra que os aparece, etcétera. Puede ser que fuese por la presencia rutinaria, es decir, porque se diese por hecho que era habitual tener esclavos y que no fuese algo, entonces no es algo por lo que yo tenga que escribir, porque ya se da por hecho que tener esclavos forma parte de ese momento, ¿no? Y que estaba permitido, es decir, que los religiosos podían tener esclavos, no había ningún problema porque un religioso tuviese esclavos. Pero luego en Asia sí que es verdad que tenemos la problemática de la propia terminología, es decir, la traducción aquí supone un problema porque tenemos una gran cantidad de nombres que no sabemos hasta qué punto podemos hablar de esclavos o no podemos hablar de esclavos, ¿no? En ese sentido,
destaco las nuevas historiografías que hay al respecto y vemos, pues bueno, la cantidad de nombres que tienen que haber, por eso hablamos de dependencias, ¿no? Desde mozo, desde doméstico, servitori, esclavo también se utiliza fámulo en el caso de las niñas cativas, en el caso de las bichas, es decir, tenemos una gran cantidad y la categorización también nos impide, por decirlo de alguna manera, referirnos a este tipo de niños. Por otro lado, tenemos un problema con la naturaleza de la servidumbre, es decir, cuál es el estatus legal que tienen las niñas que yo me encuentro. Yo sé que ellos tienen un papel, pero yo no he identificado ese papel. Sé que tienen un papel porque ellos dicen que tienen que conservar un papel de cara a que la madre no venga. Entonces, algún tipo de propiedad ellos tienen sobre esas niñas, pero yo no sé exactamente porque no he dado todavía con ese papel, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego, por otro lado, otro de los desafíos básicos es que estamos ante una actividad que claramente tiene un carácter ilícito. Es decir, en ese momento está prohibido terminantemente sacar niñas y está reiterado por las autoridades imperiales desde China hacia Manila. Por lo tanto, obviamente ellos no van a querer explicar absolutamente nada de ello. Ellos hablan de secreto y yo identifico este problema porque lo hay que montar en los libros de cuentas porque luego en Manila me van a pedir dar cuentas del dinero que tú has gastado en la obra pía. Pero yo no quiero explicar nada, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que tienes que ir leyendo entre líneas completamente. Entonces, el problema y la ilegalidad no viene de que los religiosos tengan niñas, viene de que tú estás moviendo niños entre diferentes lugares sin, en este caso, yendo en contra de las prohibiciones, tanto del imperio portugués como del imperio chino en este caso. Y por último, ¿cuál es otra de las cuestiones que hace que esto desaparezca, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de las páginas de la historia y de la historiografía? Pues quiénes están realizándolo, ¿no? En este sentido, ¿quiénes son los protagonistas? En primer lugar, los mendicantes. Y como os pongo aquí, hablamos de jesuitología porque la mayor parte de los estudios en China se han centrado sobre jesuitas. Los mendicantes han sido poco estudiados hasta hace 5 o 6 años, ¿no? Y siempre han estado asociados a lo mismo, a la controversia de los ritos, a ciertos individuos y siempre asociados a la historia de Filipinas. Por lo tanto, las acciones de estos misioneros no han sido, en ese sentido, apenas estudiadas. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta no solamente a los religiosos europeos, sino la infancia. Es decir, la infancia es algo que también pasa desapercibida, especialmente dentro del estudio de la misión china. Hay muy pocos trabajos que nos hablen de cómo se trata la infancia en la misión. En los últimos años, Julia Falato ha sacado algún estudio sobre algún manual que escribe algún literati chino sobre esta cuestión, pero es poco y está haciendo ahora nuevos trabajos, entonces es un trabajo que está haciendo la disciplina en construcción, por decirlo de alguna manera. Y dentro de esto, las niñas, es decir, si ya la infancia apenas se encuentra, a las niñas y a las mujeres apenas se las ha trabajado también en la misión. Ahora se han sacado estos trabajos muy relevantes por parte de algunos compañeros, pero son los menos, ¿no? Si nos vamos al mundo rural, pues todavía más difícil de localizar información sobre estas, teniendo en cuenta que la voz de una niña, evidentemente en el archivo, pues no nos la vamos a encontrar, ¿no? Aun con todo, existe, es decir, podemos ir sacando las voces de algunos de los casos, ¿no? Que aquí os pongo, ¿no? Este es el ejemplo de Vicente, que tenía una pierna y una rodilla sobre la otra, es decir, uno de estos niños enfermos que nos hablan un poco de cómo era la vida de Vicente. Entonces, ¿podemos ir llegando a ellos? Sí. Es decir, bueno, pues en esa búsqueda algo se puede ir encontrando, aunque sea pequeño, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Otro de los problemas que ha habido básicos y fundamentales a la hora de estudiar esto, que uno estudia la misión en China, pero no relaciona a los religiosos con el resto de agentes sociales. Y eso es un error fundamental y de ahí que yo el proyecto que haya pedido sea este. Es decir, cuando estudias misiones en China, los temas y la temática no es en relación al resto de la sociedad. La gente va o a archivos religiosos o voy a los de comerciantes, pero de repente
estamos intentando precisamente cruzar al que estudia los comerciantes con el que estudia religiosos y vemos que las informaciones en cuanto las cruzas, las redes aparecen y ahí todo empieza a cobrar sentido, ¿de acuerdo? Y yo donde tengo que buscar información es el capitán de barco que lo ha estudiado el otro compañero, etc. ¿De acuerdo? Y esto es algo que no se ha hecho todavía en el caso de la historiografía. Redes que implican también, lógicamente, a las sociedades nativas, las amas de leche, las cuidadoras, las clarisas de Macao, todas este tipo de agentes no se sabe nada de ellos y es hacia los que tenemos que ir. Lógicamente, con la dificultad que supone esto, porque estamos hablando de fuentes internacionales muy dispersas que, bueno, no os voy a decir nada porque ya sabéis, la financiación es limitada, ir moviéndote de Manila a Macao, a China, a Roma, a Portugal, pues evidentemente es un reto también a nivel logístico para un historiador, ¿no? En ese sentido. Conclusión, pues eso hace que todo siga desapareciendo. Sigue desapareciendo, pero ahí está, ¿no? Y entonces es un poco la reflexión final, ¿no? que quiero hacer, ¿no? Son cuestiones pequeñas, son realidades pequeñas que nos hablan de cuestiones que también nos deben hacer reflexionar y en ese sentido yo creo que esta reflexión sobre los procesos de invisibilización es aplicable a cualquier tema de investigación realmente, ¿no? La complejidad que tiene la invisibilización, ¿no? Una invisibilización que a veces es por parte de los propios agentes, es decir, los misioneros no querían escribir sobre ello. Nos perdemos también en los diferentes niveles de jurisdicción, ¿de acuerdo? Hay que controlar muy bien según qué archivo y según a quién va dirigida cada carta y entonces entre los niveles de lo local y lo global es muy habitual que se pierda esa información y luego también hay procesos de self-concealment, ¿no? de auto-invisibilización, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, cuando yo tampoco quiero yo mostrarme, ¿no? Es decir, no solo me aplastaré, sino que yo mismo también quiero pasar desapercibido a lo largo de la historia, ¿no? Por lo tanto, bueno, son fenómenos complejos que en cualquier caso yo creo que merecen la pena que sean estudiados. Así que hasta aquí, muchas gracias.